Aprovechando el estreno de Longlegs, me apetecía hacer un vídeo para hablaros de uno de los nombres más interesantes, desde mi punto de vista, del cine fantástico actual. Osgood Perkins, también conocido como Oz Perkins, tal y como firmaba en sus primeras 3 películas. No es este ni el momento ni el lugar de establecer un perfil biográfico de este cineasta, aunque sí que creo que resulta cuando al menos curioso señalar que estamos hablando del hijo de Anthony Perkins, el mítico actor que interpretará al célebre Norman Bates del Psicosis de Hitchcock, y de Berry Berenson, su madre, actriz a la que podemos ver en películas como El beso de la pantera y que murió en el atentado perpetrado el 11 de septiembre de 2011 contra las Torres Gemelas. Así que dicho esto, y sin más dilación, simplemente me queda daros la bienvenida al maravilloso mundo de Oz Perkins. La enviada del mal supuso la carta de presentación en 2015 de Oz Perkins en el intrincado mundo de la dirección cinematográfica, en un mercado audiovisual atestado donde la producción resulta ingente. Es muy complicado llamar la atención, hacerse no ya un nombre, sino incluso un pequeño hueco. Sin embargo, esta pequeña película presenta ya algunas de las características de la obra de este creador, que en su posterior filmografía vamos de nuevo a ir encontrando. En primer lugar, señalar que estamos ante una película puzzle, construida sin seguir una linealidad convencional, donde distintos periodos temporales se van solapando al servicio de la construcción de una película enigmática, intencionadamente confusa, que se disfruta como si de un mal sueño se tratara. Si dejamos al margen la crudeza de los crímenes que salpimentan el metraje, que resultan mucho más cruentos de lo que son al contrastar con el tono lánguido del metraje, nos encontramos con una película lenta, una película pausada que no pretende congraciarse con el espectador. El cine de Perkins no quiere ser sencillo. Sus propuestas invitan a que sea el público quien dote de significado a la película, exigiendo atención y participación activa. Además, nos encontramos ante un cineasta que rueda con gusto y con cuidado, que nunca se excede en el número de planos utilizados y que elabora tanto encuadres como fotografía y banda sonora, que en esta ocasión además es obra de su hermano Elvis Perkins. Así las cosas, los movimientos de cámara no suelen ser habituales, pero sí que pueden brindarnos bonitos momentos, como el que a cámara lenta, en esta película, presenta a una de las protagonistas femeninas de la trama. Y es que estamos ante un estilista, antes que ante un narrador, un autor más pendiente de la creación de una atmósfera que del desarrollo cabal de una trama. De ahí que su cine participe del gusto por lo ambiguo. Así las cosas, tanto los exteriores como sobre todo los interiores resultan parte importante de sus películas, tan protagonistas o más que las por lo general guapísimas actrices que suelen formar parte de sus elencos actorales. Perkins no duda en incluir planos de pasillos, estancias, habitaciones vacías, aunque también regala a sus actrices fantásticos primeros planos, dado que jamás descuida el trabajo actoral. Pensemos que él mismo es hijo de actor y de actriz, y que él también en ocasiones ha ejercido de intérprete, apareciendo, aunque a veces sea brevemente, en películas como Secretary, Renoval con guión del propio Perkins o Una rubia muy legal.
Obviamente los elementos de carácter fantástico y sobrenatural tendrán obvia presencia en su cine, puesto que en el fondo La enviada del mal se antoja una original relectura del cine de posesiones demoníacas, que en cierta manera es un tema que va a estar presente en Longlegs, si bien en su siguiente película, Soy la bonita criatura que habita en esta casa, Perkins dará también un singular tratamiento al cine de fantasmas y casas malditas, tal y como veremos a continuación. Las historias de fantasmas pertenecen a una tradición secular que, como no podía ser de otra manera, se pierde en la noche de los tiempos. Casi con total seguridad, si escarbáramos en el folclore, encontraríamos infinidad de narraciones y leyendas relacionadas con espectros que se encuentran en ese inquietante lugar en el que confluyen los vivos y los muertos. Por otra parte, la literatura culta, sobre todo a partir del siglo XIX, convierte el popular cuento de fantasmas en sofisticado relato e incluso en elegante novela. Otra vuelta de tuerca de Henry James, La maldición de Hill House de Shirley Jackson o más recientemente El resplandor de Stephen King constituyen narraciones paradigmáticas que demuestran el interés de los seres humanos por esa frontera difusa donde se diluye nuestra realidad más inmediata. Como no podía ser de otra manera, el cine ha bebido de este tipo de materiales, adaptando en más de una ocasión tanto las 3 novelas que os acabo de citar, como muchísimas otras, e incluso ha sido capaz de crear estupendos guiones originales que han dado lugar a películas extraordinarias como Poltergeist, El espinazo del diablo o más recientemente Insidious. Así las cosas, es en esta tradición donde debemos inscribir una película muy especial, segunda incursión de Oz Perkins en el mercado de la creación cinematográfica. Y he dicho creación, que no dirección, porque desde un comienzo encontramos una obvia intención autoral en Soy la bonita criatura que vive en esta casa. Oz Perkins en esta película se aleja de la narración convencional, deja a un lado ese tipo de película en la que el espectador se siente émulo del protagonista, sufriendo escena tras escena, una tensión constante que suele terminar en el esperado o inesperado susto. Desde el mismo título de la película, inusualmente largo, cargado de connotaciones poéticas, Oz Perkins deja a un lado la típica película de terror, entendida como carrusel de sensaciones fuertes, y nos presenta un metraje donde abundan los planos alargados, los encuadres forzados e incluso desenfoques llenos de singularidad que van configurando una película de tiempo lento, de belleza lánguida, que va configurando no hay una trama, sino más bien una atmósfera. Y es que esta original película, producida por Netflix de muy bajo presupuesto, aunque rodada con muchísimo buen gusto, pronto se transforma en un enigma en el que como espectadores acabaremos perdidos. Una historia que juega con realidades que se solapan, como si la casa, que creo que es la verdadera protagonista de esta historia, fuera una trampa de la que no puede salirse. La película arranca con uno de los inicios más hermosos del cine fantástico de las últimas décadas, que os recomiendo encarecidamente además que disfrutéis en versión original, puesto que la voz que acompaña la bonita aparición de los títulos de crédito tiene una cadencia, una sonoridad y un ritmo especiales. Como digo, desde el arranque, Oz Perkins le da la espalda al cine comercial, colocando al espectador como mero testigo de los hechos. Tras entrar en la casa, la protagonista mira directamente a cámara, dirigiendo al público unas enigmáticas palabras.
Así las cosas, durante todo el metraje, tenemos la sensación de estar como flotando, de que la narración queda lejana, como si una vez más de un sueño se tratara, de un retazo de algo que ocurrió y de lo que apenas atisbamos algunos resquicios. La puesta en escena de Perkins opta por presentarnos una realidad desde una inusual perspectiva, donde todo tiene un toque mágico, un toque extraño, que parece inspirado por algunas de las películas del cine de David Lynch, prefigurando inusuales propuestas colindantes con el surrealismo fantasmagórico de última generación, como por ejemplo la iconoclasta y muy reciente Skinamarink. Como espectadores, pertenecemos a uno de los fantasmales planos de esta casa en la que se va a desarrollar la acción. ¿Existió verdaderamente su protagonista? ¿Es todo un personaje de novela que pertenece a una ficción escrita por la anciana autora a la que se supone que ha ido a cuidar? Como veis, enigmas dentro de enigmas, planos de diferentes realidades que se van solapando en un fascinante juego de apenas 1 hora y media de duración que sin duda dan fe de un autor poco convencional, con ideas refrescantes y que sin duda tiene todavía, yo creo que mucho que decir y mucho que aportar al género. Si en esta película la casa acaba siendo un elemento protagónico, el espacio, tanto interior como exterior, asumirá también una importancia capital en el siguiente trabajo de Oz Perkins, donde una vez más el cineasta se aparta de los convencionalismos, en lo que terminará siendo una relectura en clave esotérica del conocido cuento de Hansel y Gretel. Ya desde el mismo título, el cambio en el orden de los nombres de los protagonistas, Gretel y Hansel, un cuento perverso, apunta en una dirección distinta de la del tradicionalismo. Así las cosas, el tópico folclórico del viaje del héroe sufrirá en manos de Oz Perkins una singular inversión, puesto que como espectadores acompañaremos a Gretel en su iniciático viaje por los procelosos terrenos de la magia negra, lo que servirá a Perkins para dar muestra de su talento visual, construyendo una sombría fábula de innegable atractivo visual. Si las cosas, Gretel y Hansel os recordará películas como The Witcher, como Anticristo y sobre todo Suspiria, con la que guarda obvios puntos en común, sobre todo por su sentido de la puesta en escena, su uso de los colores, su gusto por unos decorados tan cuidados como repletos de elementos de carácter ocultista. Una vez más, la manera habitual de rodar de Perkins, con planos largos, con momentos de cámara muy justos, con tomas ligeramente forzadas y blindando, por supuesto, esos bonitos primeros planos a su elenco actoral. Una vez más, como digo, una historia ambigua de realidades que se eclipsan, que se confunden, que se entremezclan, que exigen de un espectador activo, atento, tanto a una trama como unos diálogos que quizás contengan una de las claves para acercarse a este cuento filmado. No pienses tanto, intuye más. Es una de las líneas de guión que dice la bruja de la película. Y es que, en efecto, es el de Perkins un cine que se aleja de lo racional, al que le gusta apostar por lo diferente, que nos invita a pasear a lo largo de esa poética frontera que separa lo ordinario de lo extraordinario. De ahí que al concluir sus películas tengamos la sensación de habernos sumergido en un sueño o quizás en una pesadilla. Es en ese incierto terreno entre lo convencional y lo maravilloso donde se circunscribe Longlegs, último trabajo de Oz Perkins por el momento, si bien en esta ocasión firma como Osgood Perkins
y en cuyas características estéticas como temáticas la tienen aspectos de sus 3 películas anteriores. La enviada del mal, Soy la bonita criatura que habita en esta casa y Gretel y Hansel, un cuento perverso. Muy importante, antes de que sigáis con este vídeo, es que procuréis ver esta película tal y como yo lo hice, sin saber nada, absolutamente nada de la misma. Sobre todo que nadie os desvele ningún aspecto de su trama, ni os condicione. Es una intensa y original experiencia cinematográfica que, a ser posible, hay que ver en una sala grande, con el mejor sonido posible, pues este aspecto está muy cuidado y hay que dejarse atrapar, hay que sumergirse en esta nueva y por el momento última propuesta de Perkins, que personalmente me ha gustado no mucho, sino muchísimo. Creo que estamos ante uno de esos títulos que acabará cristalizando en clásico, del que se seguirá hablando dentro de años y que sin duda termina de confirmar a Oz Perkins como uno de los grandes talentos del cine fantástico de las últimas décadas. Así pues, insisto, si todavía no habéis disfrutado de Longlegs y vais a hacerlo, podéis tranquilamente pausar este vídeo y lo terminéis de ver más adelante cuando hayáis visto la película. Y de lo contrario, pues bueno, pues podéis continuar. Longlegs, la película de Oz Perkins más publicitada hasta la fecha, quizás por la presencia, tanto en labores de producción como de interpretación, de un irreconocible Nicolas Cage, que a mí es un actor que me gusta mucho, que compone uno de los personajes más, yo creo que más inquietantes e inolvidables de toda su carrera. Junto a él, una no menos estupenda Maika Monroe, a quien hemos visto en otros clásicos recientes del género como It Follows, y que quizás nos brinda su mejor interpretación, sosteniendo perfectamente el peso a lo largo de toda la trama. Su personaje, un agente del FBI, visionario, intuitivo, entronca con otros de los grandes protagonistas del universo del cineasta, como la muchacha fantasma de Soy la bonita criatura que habita en esta casa y sobre todo la Gretel de Gretel y Hansel, que es una inquietante versión del cuento popular con infinidad de elementos esotéricos. Y es una Gretel, además, que también pues es intuitiva, es visionaria. De hecho, la película nos cuenta cómo de alguna manera ella llega a transformarse en una bruja. Y si de esoterismo se trata, podríamos definir a Longlegs como una película policíaca con un marcado gusto por lo oculto, que es algo muy del gusto además de Oz Perkins. Es un thriller traspasado de principio a fin, yo creo que por una atmósfera sobrenatural donde habita el demonio. Al igual que en sus películas anteriores, su puesta en escena vuelve a conferir a la película un tono de realidad, de mal sueño, desde su magnífico prólogo, antes de sus impactantes títulos de crédito iniciales. Destaca el gusto del director por las arquitecturas inquietantes y por los elementos telúricos amenazadores. Una vez más, vais a sentir que las fachadas de las casas, sus sombrías habitaciones interiores y las puertas, los pasillos, las escaleras son personajes de un enigma cabalístico en el que el triángulo como elemento ocultista resulta fundamental. Y también está la nieve, los árboles sin hojas, de ramas retorcidas, los agrestes páramos soleados y, por supuesto, también está, y como no podía ser de otra manera, la noche. Desde prácticamente el inicio, cuando el personaje de Maika Monroe, con tan solo mirar las formas de las casas de un vecindario, intuye, importante palabra, intuye dónde está el asesino. La película emparenta con lo irracional.
El aficionado al cine de Perkins pronto recordará una de las líneas de guión de Gretel y Hansel, cuando la bruja le recomienda a la protagonista pensar menos y utilizar más la intuición. Y es que si aquella película era un cuento perverso tradicional, esta película es un cuento perverso moderno. Resulta fácil relacionarla con películas del calibre de Seven o El silencio de los corderos, como ha hecho la crítica, pero yo creo que se encuentra mucho más cerca de propuestas que van más allá de lo terrenal, tal y como es el caso, por ejemplo, del cine de David Lynch. Pensemos en su universo Twin Peaks, donde también nos encontramos con agentes del FBI que tienen singulares poderes. También nos encontramos con crueles demonios ultraterrenos, incluso coincidentemente padres, tal y como ocurre en esta película, obligados a abusar hasta la muerte de sus seres más queridos. Además, si en Gretel y Hansel podíamos encontrar connotaciones evidentes con la Suspiria de Darío Argento, es la sombra del maestro del ya lo sobrenatural la que parece planear sobre Longlegs. Pensemos, por ejemplo, en el inquietante muñeco de rojo oscuro y en la importancia que en Longlegs tienen los muñecos, verdaderamente inquietantes, trayéndonos a la memoria, yo creo que el Dead Silence, ¿no?, de James Wan. Y un detalle no menos curioso, que también coincide con Rojo Oscuro, es el hecho de que la protagonista conozca el rostro del asesino. En esta ocasión, presente en una fotografía, mientras que en el clásico de Darío Argento, si recordáis, aparecía en el reflejo, en un espejo, que el protagonista de la película confundía con un tenebroso cuadro. Pero no estamos ante una película que se sustente en el juego de las referencias, como ocurre con las tres películas anteriores de Oz Perkins, que de momento configuran este maravilloso universo. Este cineasta tiene sobre todo un estilo reconocible, al igual que ocurría en Soy la bonita criatura que habita en esta casa y la enviada del mal, donde por cierto también trataba el tema de la influencia del demonio. Perkins vuelve a utilizar planos largos, confeccionando un título de ritmo lento, recreándose en sus actores, en sus actrices, a los que de nuevo brinda primeros planos con miradas a cámara inclusive, que es algo que a él le gusta mucho, que os recordarán a sus tres películas anteriores. La cámara apenas se mueve, solo cuando resulta estrictamente necesario, y siempre con finalidades dramáticas. Así, los encuadres están muy cuidados. En ocasiones, Perkins opta por angulaciones de cámara algo forzadas y caprichosas, puesto que no estamos ante una película confeccionada para gustar al gran público, a pesar de que en esta ocasión nos encontremos con algunos sustos a la manera de películas más comerciales como pueden ser Smile o como puede ser Háblame, que no tenían presencia esto de los sustos en las películas anteriores de Oz Perkins. Una vez más, Perkins tampoco opta por una narración de carácter lineal, sino que se van solapando a lo largo de la película tiempos de tramas temporales diferentes, aunque en esta ocasión van marcados por un inteligente uso del formato cuadrado a la manera del cine Super 8. Fotográficamente, como también ocurría en sus tres películas anteriores, los planos están muy cuidados. En esta ocasión resulta sobresaliente el diseño de sonido, con unos efectos subyugantes, estremecedores y una banda sonora que, low rate aparte, se ajusta a las imágenes como un siniestro guante. En resumidas cuentas, Longlegs hace crecer el maravilloso universo cinematográfico de Osgood Perkins. Yo creo que en una dirección adecuada, dando a los entusiastas del género fantástico y de terror, una vez más, una película diferente que se hace emocionante, muy emocionante, desde su inquietante arranque, que va descendiendo con precisión
poco a poco a los escabrosos terrenos de lo ominoso, de lo inexplicable, de lo sobrenatural, hasta regalarnos, yo creo que uno de los mejores finales del cine de terror de los últimos años. No lo dudéis, id al cine a ver Longlegs y si os quedáis con ganas de más, animaos a sumergiros en las películas anteriores de Oz Perkins, la enviada del mal, Soy la bonita criatura que habita en esta casa y Gretel y Hansel, un cuento perverso. Descubriréis un universo maravilloso y aterrador. Muchas gracias.